Bienvenidos a todos. Mi nombre es Ana María y el día de hoy estaré acompañándolos en esta masterclass donde podrán conocer la metodología de estudio real, ideal, para estos tiempos de preparación, tips para agilizar su proceso de preparación del Step 1 y muchas más recomendaciones. En esta oportunidad nos acompaña el doctor Cristian Feria. Él es CEO, Chief Medical Director de Doctor en USA, quien nos dará consejos muy útiles basados en su experiencia personal con el Step 1. Al finalizar la presentación tendremos una ronda de preguntas de 15 minutos donde pueden dejar aquí en el chat todas sus inquietudes frente a esta presentación o cualquier otra duda que tengan. Entonces, sin más preámbulos, le doy la bienvenida al doctor Cristian Feria. Hola a todos, queridos doctores. Espero todos se encuentren muy bien desde la parte del mundo en donde nos estén viendo. La idea de esta masterclass es que podamos tener un acercamiento de mejor preparación o de mejor visión a cómo tenemos que enfrentarnos hacia los USMLE para poder ejercer y tener la aprobación de ser médicos aquí en Estados Unidos. Entonces, sin más, vamos a iniciar esta masterclass para todo el equipo de Doctor USA, para mí como líder y cabeza médica de esta parte académica. Espero que sea de su agrado para poder entender cómo podemos enfrentarnos a los steps, al USMLE con mayor eficacia. Entonces, vamos a dar inicio a esta masterclass. El primer punto que vamos a observar es entender qué son los steps. Para muchos puede ser algo que ya es conocido que son los steps, pero para algunos puede que no sea tan conocido que son los steps. Entonces, cuando queremos ser médicos aquí en Estados Unidos, tenemos que familiarizarnos con dos términos, los USMLE y el STEP, o los steps. Y entre esos dos, para nosotros como médicos extranjeros, tenemos que tener algo en cuenta que es el ECFMG. Entonces, todos tenemos que estar familiarizados con eso. El USMLE es el ente que se encarga de aprobar y dar las licencias para poder ejercer medicina en Estados Unidos. El ECFMG es el ente que se encarga de decirle al USMLE si un médico extranjero es apto para ejercer medicina en Estados Unidos. Entonces, existen dos situaciones importantes aquí en Estados Unidos. El médico que ha estudiado aquí en Estados Unidos su escuela de medicina y el médico que ha estudiado por fuera de Estados Unidos su escuela de medicina. Si hemos estudiado por fuera de Estados Unidos nuestra escuela de medicina, entonces básicamente nos toca certificarnos ante el ECFMG para que el ECFMG le diga al USMLE, ese médico siendo extranjero es apto para ejercer medicina en Estados Unidos. Ahora bien, ¿cómo le decimos al ECFMG de que somos aptos para ejercer medicina en Estados Unidos? A través de los steps. Entonces tenemos 3 steps o 3 pasos, que al final son 3 exámenes. Está el Step 1, está el Step 2CK y está el Step 3. ¿Qué necesitamos para poder obtener la licencia y entrar a una residencia médica? Básicamente necesitamos el Step 1 y el Step 2CK. Si pasamos esos 2 exámenes, podemos aplicar a una residencia médica. Ahora, ¿cuál de los 2 exámenes es el más difícil? El examen más difícil es el Step 1. Pero cuando digo difícil, esa palabra, tengámosla como algo que no es sentencia, que no es un sello que totalmente este examen va a ser difícil. Si yo te pregunto cuánto es 1 más 1 y nunca has aprendido a sumar, obviamente eso es difícil. Pero si sabes sumar, decir que 1 más 1 es totalmente sencillo, es decir que eso es 2, va a ser muy fácil. Lo mismo son los steps, doctores.
Obviamente, si vas a presentar el Step 1, el Step 2 CK o cualquier Step o cualquier examen en el mundo sin haberlo preparado, va a sonar difícil, pero si lo preparas es muy sencillo. Ahora, si lo sabes preparar, te haces el camino mucho más fácil. Entonces, dejamos claro con este punto qué son los steps y cómo nos certificamos para poder ejercer medicina en Estados Unidos. Ahora bien, ¿cuál es el enfoque que tiene el Step 1? Entonces, recordemos, tenemos 3 steps, el Step 1, el Step 2 CK y el Step 3. El Step 1 básicamente se va a encargar, coloquémoslo aquí, el Step 1 se va a encargar de evaluarnos ciencias básicas. Entonces vamos a ver ciencias básicas en el Step 1, pero mucho cuidado. Esas ciencias básicas se evalúan con un enfoque netamente clínico. Entonces es ciencias básicas con enfoque clínico. El Step 2 CK, que significa Clinical Knowledge o conocimientos clínicos, se los aseguro, doctores, es exactamente el mismo Step 1, solamente que le adicionamos enfoques de tratamiento. Y el Step 3 es el mismo Step 1 combinado con el Step 2 CK, pero ahora flujos diagnósticos y de tratamiento. Eso no quiere decir que en el Step 1 no nos estén preguntando diagnóstico, nos están preguntando diagnóstico porque es ciencias básicas con enfoque clínico. Y ahora vamos a ver un ejemplo de eso. Entonces, ¿cuál es el enfoque del Step 1? Netamente evaluarnos ciencias básicas con enfoque clínico. Importante. Ahora, cuando estamos hablando de estos aspectos, es importante saber de cómo deberían de ser los preparativos para el Step 1. Entonces, aquí vienen varios puntos importantes, doctor o doctora. Primer punto, si no estás en Estados Unidos, coloquemos aquí USA, pero supongamos que no estás en Estados Unidos, primer recomendación grande, doctor o doctora, no te vengas para Estados Unidos. ¿Tú qué necesitas hacer? Pasar el Step 1 y pasar el Step 2 CK. Tú lo que necesitas es enfocarte en estudiar estos dos exámenes. Tú no necesitas enfocarte. Recuerda, Doctor in USA está enfocado en médicos hispanohablantes. Tú lo primero que necesitas hacer no es hablar inglés. Tú lo primero que necesitas hacer es pasar el Step 1 y el Step 2 CK. Y resulta que el Step 1 ahora es calificado como pasa o falla, pass or fail. Y el Step 2 CK es calificado de forma numérica, es decir, te dan un score en donde te van a decir tu puntaje fue 220, 250, 270, 210, etc. Resulta que el Step 1 previamente era calificado de forma numérica y todos deseaban sacar un puntaje alto en el Step 1. Ahora, muchos piensan que debido a que el Step 1 ya no se califica en forma numérica, se pueden relajar, se pueden, digámoslo, descuidar un poco en este examen. Y mucho cuidado que no, doctores. El Step 1 sigue siendo el examen más importante a pesar de que no se califique de forma numérica. ¿Cuál es el examen que más debes prestar atención para los steps? El Step 1. El Step 1 sigue siendo el examen más importante. ¿Y por qué? Recuerda lo que les dije anteriormente, el Step 2 CK sigue evaluando los mismos conceptos. Como sigue evaluando los mismos conceptos, todos los hospitales en donde apliques para hacer la residencia médica se van a fijar ahora en tu puntaje del Step 2 CK y ellos van a decir, tu puntaje fue bajo, eso quiere decir que su Step 1 no fue tan bueno. En cambio, el puntaje fue alto, eso quiere decir que su Step 1 fue muy bueno. Entonces, mucho cuidado, doctores. Es importantísimo dejar súper preparado el Step 1. Y la otra situación es que si preparas muy bien el Step 1, el Step 2 CK lo haces muy rápido. En pocos meses lo estás presentando. Pero si preparas mal el Step 1, cuando vayas a presentar el Step 2 CK, te vas a dar cuenta que te toca volver a estudiar los conceptos del Step 1 y has perdido la posibilidad de ahorrar tiempo en el Step 2 CK. Importante. Entonces, el primer punto, no viajes a Estados Unidos.
Si estás en Colombia, en Ecuador, en México, en Bolivia, en Panamá, en España, o eres un hispanohablante que estás ejerciendo medicina en Europa y quieres venirte aquí a Estados Unidos, lo primero que te recomiendo es no te vengas a Estados Unidos. Vas a entrar en carga de dinero, renta, seguros, manutención, temas migratorios, en los cuales te estás cargando más pesos al peso que ya tienes de preparar el examen. Pero entonces, ¿qué sucede con los que ya están aquí en Estados Unidos? Entonces viene, ya estoy en Estados Unidos. Te digo, tómalo por el lado bueno. Impulsa ese hecho de que ya estás aquí en Estados Unidos para preparar más rápido el examen. Pero mucho cuidado, si no estás en Estados Unidos, no te vengas. Y entonces, ¿cómo me preparo si no estoy en Estados Unidos para este examen? Resulta que hay algo que se denominan los centros Prometric. En los centros Prometric presentas el examen y hay centros Prometric en todos los países o en la gran mayoría de los países. Entonces puedes prepararte para el examen, presentarlo en tu país. Si no lo sabías, puedes presentar los steps en tu país y después te vienes a Estados Unidos con el Step 1 y el Step 2 CK pasado. Ahora, entonces dijimos, primer punto, si no estás en Estados Unidos, no te venga, pero si estás aquí en Estados Unidos, pues ya prepara tu examen. Segunda situación, mucho cuidado, no te llenes de exceso de material académico, muy contraproducente. Y esto se los digo por propia experiencia. Soy médico que estudió medicina fuera de Estados Unidos y llegó aquí a hacer todo este proceso de los steps. Y lo primero que me di cuenta es, no tenía que haberme venido sin haber pasado los exámenes. Experiencia propia. Segunda situación que me di cuenta, después de haber estudiado todo material que se me atravesaba, me di cuenta de que no todo material se debe de estudiar. Recuerda, estás estudiando para un examen. No te estás volviendo especialista en algo. Estás preparando un examen. Por lo tanto, tienes que estudiar lo que es importante para el examen. Entonces, no te llenes de material. Vas a ver que X médicos te van a decir haz esto, otros X médicos te van a decir haz lo otro, pero mi recomendación basada en la experiencia es fundamenta. Entonces tienes que hacer fundamentación y esa fundamentación hazla a través de un curso. Y si eres hispanohablante, y te lo digo por experiencia propia, si puedes hacer esa fundamentación en tu idioma nativo, en nuestro caso es el español, mucho mejor. Y te vas a preguntar, pero entonces, ¿cómo fundamento en español si el examen me lo van a preguntar en inglés? Recuerda lo que te dije anteriormente, no necesitas hablar, necesitas entender lo que lees en las preguntas en inglés. ¿Y cómo ganas esa comprensión de lectura de lo que lees? Haciendo múltiples preguntas. Entonces vienen lo que llamamos los Q-Banks. Entonces, ¿qué necesitas para pasar el examen? Básicamente vas a necesitar fundamentación y hacer cuantas preguntas te sea posible. Entre más preguntas hagas, más fácil pasas el examen. ¿Y cómo fundamentas? Recuérdalo, en un curso ideal si es en español. ¿Por qué? El cerebro hace cosas que nosotros no nos damos cuenta. El cerebro conecta cosas que nosotros ni siquiera nos damos cuenta que está conectando. El cerebro tiene la capacidad de hacer la conexión en un idioma y ejecutarlo en otro. Incluso cuando nos volvemos bilingües, el cerebro tiene esa capacidad y no nos estamos dando cuenta. Y esa capacidad existe aún cuando todavía no somos bilingües. Ahora, hay muchos estudios respecto a esto. Supongamos de que este es Pepito y Pepito sabe inglés desde hace 5 años. Siente que domina lo mejor posible el inglés desde hace 5 años. Pero resulta que Pepito desde hace 30 años habla español. ¿En qué vía creen que hay mayores conexiones neuronales? ¿En qué vía creen que hay más transmisión de neurotransmisores para efectos de almacenaje de memoria? El que tiene más tiempo. Por esa razón, entender la fundamentación para el Step 1 en español hace que tu proceso se acelere. Entonces, recomendaciones importantes para preparar el Step 1. Fundamenta. No hagas preguntas si no has fundamentado.
Pero una vez empieces a fundamentar, haz las preguntas que más puedas diariamente y vas a cogerle mucho amor a esta preparación. Entonces, es importante. Entonces, tenemos que tener en cuenta estas situaciones. Entonces, recuerda, ¿cómo debemos de estudiar para el Step 1? Debemos de fundamentar y aparte de fundamentar, debemos de hacer la mayor cantidad de preguntas que podamos. ¿Cómo fundamentamos? Busquemos fundamentar en la medida de nuestra lengua nativa, en nuestro caso el español. ¿Cómo hacemos Q&As? Básicamente, escoge el Q&A que más se adapte a ti en temas de precio, en temas de adaptabilidad. Normalmente el tema es más ligado al precio, pero siempre hay un Q&A que es mejor que los demás, que es el top de todos. Entonces, es importante, fundamenta y haz Q&A. No necesitas más material. En esto hay mucho material. Entonces te va a aparecer X, Y, Z, L, A, B, C, D materiales y te llenas de todos y te va a ser imposible verlos todos. Incluso pueden aparecer escritos de este doctor, los resúmenes de este amigo. No te confundas, no te enredes con tantas cosas. Toma un curso de fundamentación y haz Q&As. Y ese curso de fundamentación, hazlo en español. Te va a acelerar mucho el proceso y te lo puedo decir por experiencia propia. Ahora, doctores, ¿cómo fundamento? Entonces viene la gran pregunta. ¿Cómo voy a fundamentar lo que necesito presentar en el examen? Entonces recuerda, el primer punto, debes de fundamentar en tu idioma nativo, en tu lengua nativa. Otro punto, recuerda que estás preparando un examen, no estás preparándote para ser el residente ni el especialista. Si estoy preparando patología cardiovascular, preparo lo que es necesario de patología cardiovascular para el examen. No me voy a volver patólogo, ni me voy a volver un cirujano cardiovascular, ni tampoco me voy a volver un cardiólogo. Probablemente lo seas después de residencia, pero en este momento enfoca tu esfuerzo en un examen. Entonces tendrías que volverte endocrinólogo, cardiovascular, tendrías que volverte neumólogo, porque todo esto te van a evaluar. Entonces es imposible que profundices en todo. El que intenta profundizar exceso de esto no tiende a irle muy bien. Entonces, enfoca. Entonces, vamos a dar un ejemplo de cómo se debería de fundamentar. Cuando vamos a dar un ejemplo de cómo se debería de fundamentar, miremos esta pregunta. Vamos a tomarnos 30 segundos para ver esta pregunta. Y esta pregunta es un tipo de modelo de pregunta del Step 1. Entonces, vamos a leer todos en nuestra mente. Entonces dice, a 36-year-old black female consults a dermatologist because she notices skin lesions. More studies are done finding alteration of vitamin D, hypercalcemia, and elevation in the levels of angiotensin converting enzyme. Due to the above, it was decided to carry out pulmonary radiological studies, finding non-caseosus granulomas and parahelial infiltrates. In addition, in fluid obtained from bronchoalveolar lavage, a predominance of CD4 plastic cells is found. During the clinical investigation, the patient also comments that she was presenting facial erythema, general discomfort, fatigue, and frequent joint pain. According to the clinical case, what would be the most appropriate diagnosis and treatment? Entonces, miremos unos 10 segundos más esta pregunta. Recuerda el ejemplo que les coloqué. 1 más 1 es muy fácil. 1 más 1 es 2, pero cuando aprendimos a sumar. Pero si no aprendimos a sumar, decir 1 más 1 suena complicadísimo. No quiero decir que los que están aquí presentes saben o no saben. Recuerda, un examen no define qué tan buen profesional es un doctor o una doctora. Pero, con mucho respeto puedo decir, a muchos nos puede parecer esta pregunta es dificilísima. O sea, ¿qué entendemos? Si vamos a ver, básicamente en esta pregunta
nos están diciendo de que el paciente tiene granulomas pulmonares. Entonces yo puedo decir, este paciente tiene tuberculosis, o tiene hongos, o tiene una enfermedad inmunológica. Aparte me dicen que es una mujer, probablemente sea una enfermedad inmunológica. Entonces cuando veo las opciones, digo, puede ser un lupus porque es una enfermedad inmunológica. Puedo decir, puede ser tuberculosis porque tiene granulomas. Puedo decir, puede ser cualquiera de estos hongos porque tiene un granuloma. ¿Cómo hago para saber? Entonces resulta que sigo mirando y digo, tiene dolor articular. Y aparte de ese dolor articular, digo, tiene eritema facial. Entonces yo digo, uy, esto como que puede ser un lupus. Y voy y contesto lupus. Y resulta de que no es lupus, doctores. El examen, su trabajo es hacernos caer. Nuestro trabajo es no dejar que el examen nos haga caer. Entonces, desde allí parte cómo debo de fundamentar. ¿Cómo voy a fundamentar patología pulmonar con sarcoidosis, patología pulmonar e infecciosa con coccidiomicosis, patología pulmonar con tuberculosis? Miren cuántas patologías tengo que estudiar para contestar una pregunta. Y resulta que el día de tu examen van a ser 280 preguntas. Entonces, si empiezas a profundizar en sarcoidosis, coccidiomicosis, tuberculosis, mucormicosis, histoplasmosis, doctores, pues tienes que hacer un compendio, una biblioteca de estas patologías para responder una sola pregunta. Entonces, ahí es donde viene como fundamento. Entonces, básicamente, tengan en cuenta esta pregunta que acabamos de ver. Y ahora vamos a verla más adelante en español, imaginando de que estás viendo la pregunta en inglés, pero tu cerebro la está leyendo en español. Y vas a ver la velocidad con lo que lo haces asociado a que ya has fundamentado. Entonces, básicamente, fundamentemos. Entonces, habíamos visto que teníamos ahí varias posibilidades. Teníamos hongos y teníamos tuberculosis y teníamos patologías autoinmunes. Entonces, noten cómo múltiples opciones, inicialmente las volvemos 3: hongos, tuberculosis o patologías autoinmunes. Ahora, van a ver cómo en 5 minutos vamos a fundamentar cómo responder esa pregunta y nos van a quedar claros conceptos de fisiología, de bioquímica y de patología. E incluso vamos a ver ciertos conceptos de farmacología. Como 4 áreas las preparamos en 5 minutos. Entonces, es importante, primer punto, entender que el concepto más grande de los STEPS es fisiología. Una clave bastante importante. Entonces tú vas a ver que la gran mayoría se van a estudiar, abren un libro y lo primero que se van a estudiar es bioquímica. Y yo les cambio el orden, les digo, ¿por qué estudiar por bioquímica? No es que no sea importante estudiarlo, mucho cuidado. Pero tenemos que entender que todos los que están preparando este examen como médicos extranjeros ya son médicos. Segundo, el peso más importante que tiene el Step 1 es fisiología, patología y farmacología. ¿Por qué no le damos más a eso? Y tercer punto, todas las áreas en las preguntas casi siempre se conectan entre fisiología, patología y farmacología. Entonces, primer punto, tenemos que entender que imaginemos, estos son nuestros pulmones. Imaginemos que a ese pulmón le apareció un granuloma. Súper pregunta de examen o súper concepto evaluado en el examen. Los granulomas son productores y más que productores son hiperproductores de vitamina D. Entonces aparece un concepto de bioquímica. En bioquímica nos van a evaluar vitaminas. ¿Y qué ejercicio o qué influencia importante tiene la vitamina D sobre la parte fisiológica del calcio? Entonces nos aparece la PTH. ¿Quién controla los niveles de calcio en nuestro cuerpo? La PTH. ¿Y qué tiene que ver la PTH con la vitamina D? ¿Y qué tiene que ver la PTH con los hongos, con la tuberculosis, con el sistema autoinmune? Aparentemente nada, pero recuerda, como médicos sabemos que todo nuestro cuerpo está interconectado, pero aparentemente para un examen no tiene nada que ver.
Pero resulta que este examen está tan bien diseñado que te va a combinar hongos, tuberculosis, patologías autoinmunes, vitamina D, calcio con PTH. Entonces recordemos que la PTH genera ejercicio de acción en 3 puntos importantes de nuestro cuerpo. Ese primer punto es el intestino. Ese segundo punto es el hueso. Y ese tercer punto, súper pregunta de examen, el riñón. Entonces resulta que la PTH ejerce función en el intestino, en el hueso y en el riñón. ¿Qué estimula la PTH a nivel intestinal? Estimula el aumento de la absorción de calcio y estimula el aumento de la absorción de fosfatos. Pero resulta que el exceso de fosfatos en nuestro cuerpo puede generar acidosis metabólica. El cuerpo necesita eliminarlos de alguna forma. Es como si el fosfato se le pegara al calcio cuando la PTH estimula en el intestino su absorción. Entonces el cuerpo dice, a través del riñón vamos a botarlos. Entonces, así como la PTH a nivel intestinal se le metió el fosfato pegado al calcio, le dice al riñón, aumentemos la excreción de fosfatos. Entonces se van los fosfatos por el riñón y así controla los fosfatos. Pero resulta que la tarea, la acción o la principal responsabilidad de la PTH es mantener bien el calcio en sangre. Entonces dice, este calcio que absorbí aquí, ahora le voy a decir al riñón que no me lo excrete, que no me lo bote. Entonces le dice al riñón, auménteme la retención, mucho cuidado. Una cosa es la retención, otra cosa es la excreción. ¿Qué está excretando por riñón? Fosfatos. ¿Qué está reteniendo en riñón? Calcio. Entonces, básicamente, ese calcio se empieza a retener en nuestro cuerpo. Por un lado lo absorbe, por otro lado lo retiene. Básicamente, aquí en riñón lo estamos reteniendo. Importante. Ahora le dice al hueso que active un factor genético que se llama el RANK. Y ese factor genético RANK activa los osteoclastos. Mucho cuidado, hay osteoclastos y hay osteoblastos. Hay con C y con B. Los osteoblastos construyen hueso. Los osteoclastos se comen el hueso. ¿Y para qué se lo comen? ¿Cuál es el principal depósito de calcio en nuestro cuerpo? El hueso. ¿Por qué las mujeres después de la menopausia empiezan a hacer osteoporosis? Porque empiezan a perder calcio óseo. Entonces, la PTH lo que hace es activar factores genéticos para que se aumente la actividad de los osteoclastos y estos empiecen a liberar calcio en sangre. Entonces, ¿qué está sucediendo? Básicamente, aumento absorción de calcio, saco calcio del hueso y retengo calcio del riñón. Pero resulta que la PTH también le dice al riñón, usted me va a hacer algo. Usted me va a tomar la vitamina D2 y me la va a convertir en vitamina D3. Y resulta que la vitamina D2 es vitamina D inactiva, de almacenaje. La vitamina D3 es vitamina D activa. Esta vitamina D3 lo que hace es que se va al intestino y le dice al intestino, autorizo la absorción de calcio. Por lo tanto, no importa cuánta actividad de la PTH se presente, si no hay activación de la vitamina D3, no se absorbe el calcio a nivel intestinal. Y para que la vitamina D2 se vuelva en vitamina D3, se necesita de que el riñón funcione perfectamente. Entonces, aquí vas a entender el tema de hiperparatiroidismo e hipoparatiroidismo. ¿Qué pasa si un paciente tiene falla renal, enfermedad renal crónica? No tiene la capacidad de retener calcio, no tiene la capacidad de excretar fosfatos, entonces hace hiperfosfatemia, hipocalcemia, y como no puede convertir de 2 a D3, no absorbe calcio y se le marca más la hipocalcemia. Esa es la razón tan paradójica porque un paciente que tiene hiperparatiroidismo secundario por falla renal no te hace hipercalcemia, sino hipocalcemia. Entonces, fíjate, estamos estudiando hongos, tuberculosis, patologías autoinmunes, pero también repasamos patología renal y repasamos patología endocrina, hiperparatiroidismo secundario.
Ahora, ¿qué tiene que ver esto con la pregunta anterior? ¿A qué conclusión habíamos llegado previamente? Recuerda que los granulomas producen vitamina D. ¿Qué sucede? Y esa vitamina D es vitamina D3. ¿Qué sucede si yo tengo exceso de vitamina D3? Se me suben los niveles de calcio porque le estoy autorizando al intestino por estimulación de la PTH que me absorba más calcio. Entonces aparecen los estados de hipercalcemia asociado a granulomas. Y otro punto importante, el detalle en este examen tiene mucha diferencia en que entre una pregunta te quede buena o mala. Resulta que hay granulomas caseosos y hay granulomas, mucho cuidado, no caseosos. Eso es una diferencia muy grande. Resulta que los granulomas caseosos se presentan en tuberculosis y en infecciones pulmonares micóticas. Los granulomas no caseosos se presentan en patologías autoinmunes. Entonces, ¿qué es la combinación? Hipercalcemia, granuloma no caseoso y elevación en los niveles de la vitamina D3. Esa triada es sarcoidosis. Entonces, puedes hacer rule out. El rule out te funciona muy bien en el examen. Rule out es como descartar. Entonces, miremos nuevamente la pregunta basado en lo que hemos fundamentado. Entonces, básicamente, miremos la pregunta nuevamente. Entonces, recuerda que es una mujer. Para efectos del examen, siempre que te hablen de mujer, puedes pensar en patologías autoinmunes. Y si es una mujer de raza negra en edad reproductiva, piensa mucho más que es una patología autoinmune. Piensa que te van a preguntar de lupus, nefritis lúpica, sarcoidosis o cualquier patología autoinmune. ¿Cuál es la forma del examen hacernos caer? Que va el dermatólogo y la paciente dice que tiene eritema facial y dolor en las articulaciones. Entonces tú dices, esto es lupus. Una mujer con eritema facial, dolor en las articulaciones, que consulta al dermatólogo porque posiblemente tiene esas manchitas en forma de alas de mariposa en la cara. Esto es lupus. Y ahí es donde caemos. No podemos caer en eso, doctores. Recuerda, esto es una mujer de raza negra que probablemente nos quieren enfocar una patología autoinmune. Que aparte de eso empezamos a ver granulomas no gaseosos. Fíjate en los detalles de tu pregunta. Además de eso, te dice infiltrados pulmonares pariliares. Y te dice que durante todo el proceso de investigación le encuentran elevación de la enzima convertidora angiotensina y mucho cuidado, hipercalcemia y exceso de vitamina D. Entonces entendiste la fisiología en lo que vimos anteriormente, que es PTH, que hace en el intestino la PTH, que hace en el hueso, que hace en el riñón, que tiene la relación cuando se eleva la PTH, hiperparatiroidismo. ¿Qué pasa si se cae la PTH? Hipoparatiroidismo, patología endocrina. ¿Qué tiene que ver los granulomas en pulmón? Secretan vitamina D3. ¿Qué tiene que ver la D3 con el calcio? Aumenta la absorción de calcio a nivel intestinal. ¿Qué pasa si yo aumento la absorción de calcio? Se suben los niveles de calcio en sangre, hipercalcemia. Triada, hipercalcemia, hipervitaminosis de vitamina D y granulomas, mucho cuidado, no caseosos, sarcoidosis para tu examen. Pero mira que entendiendo esta pregunta para sarcoidosis, estudiaste patología renal por hiperparatiroidismo secundario a enfermedad renal crónica. Estudiaste bioquímica para la vitamina D y el calcio. Estudiaste fisiología de la PTH. En una sola pregunta hiciste fundamentación de muchas cosas. Pero si no fundamentas, si no entiendes que 1 más 1 es 2 porque no sabes sumar, pues 1 más 1 te va a parecer difícil. Pero ahora ves esta pregunta y dices, esto es muy sencillo. Ese es el concepto que aplicamos en Doctrine USA para que entiendas eso. Y nota que fundamentaste en español, entendiste el concepto en español, ahora lees la pregunta en inglés y te hace fácil resolverla. Importantísimo. Ahora, resulta que también hay secretos, o no digamos secretos, hay técnicas para poder responder más efectivamente y más rápido, aun cuando ya has fundamentado. Entonces, ahí es donde se viene el concepto de cómo uso un banco de preguntas, o lo que llamamos muchas veces los Q-Bank, los Questions Bank.
Entonces, nuestra recomendación, bajo la experiencia que yo viví cuando estaba preparando estos exámenes, es que lo mejor es tener una técnica de respuesta. Recuerda, esto no es al azar, esto no es improvisado, esto no es a la suerte, esto hay que hacerlo preparado. ¿Cómo preparas? Fundamenta en tu lengua nativa, en nuestro caso el español. Pero también ten una técnica de responder. Acostúmbrate a leer la pregunta un poco al revés. ¿Qué quiere decir eso? Siempre, o no digo siempre, normalmente, la gran mayoría de las veces, hay un cuerpo del enunciado. Si ven, esta pregunta tiene un cuerpo de enunciado, que es un caso clínico. Y al final te hace la pregunta. Te va a decir, de acuerdo al caso clínico que se ha presentado, cuál es el diagnóstico y el tratamiento. Automáticamente tú te dices, ¿qué es diagnóstico? Patología. Cuando tú dices paciente con COVID-19, es una patología. Cuando tú dices paciente con falla cardíaca, es una patología. Cuando tú das el diagnóstico de enfermedad renal crónica estadio 4, es una patología. Entonces tú ya sabes que cada que te mencionen diagnóstico, cuál es el diagnóstico, piensa en el área de patología. Y cuando te dicen tratamiento, normalmente, no siempre, pero normalmente vamos a pensar en el área de farmacología. Entonces tu cerebro automáticamente deja de pensar en bioquímica, en genética, en nutrición, empieza a pensar cuál es la patología que me van a preguntar y cuál es la farmacología que me van a preguntar. Entonces te empiezas a centrar en eso. Entonces mi recomendación es, primero, vete a la parte final de la pregunta y mira rápidamente las opciones. Entonces tú estrechas mucho más el procesamiento que tienes que hacer para definir la respuesta correcta. ¿Por qué? Tú dices patología y farmacología y ahorita te das cuenta que casi todo se va a patología y farmacología pulmonar. Como casi todo se va a patología y farmacología pulmonar, tú dices, ya no tengo que pensar en patología probablemente cardíaca, no tengo que pensar en patología neurológica, no tengo que pensar en patología urinaria, entonces sesgas más y la posibilidad de equivocarte va reduciéndose. Entonces mira la parte final y mira las opciones, porque tú dices sarcoidosis pulmonar, coccidomicosis pulmonar, tuberculosis pulmonar, mucormicosis, probablemente no pulmonar, histoplasmosis pulmonar, lupus eritematoso sistémico, probablemente pulmonar, probablemente renal, probablemente patología dermatológica, pero ahí es donde están los trucos del examen. Ahora, tú te devuelves al cuerpo de la pregunta, al cuerpo de todo el enunciado. ¿Y qué hace tu cerebro? Automáticamente empieza a buscar en el cuerpo de la pregunta qué está encajando en patología pulmonar y farmacología pulmonar. Y te das cuenta de que lo vas a hacer mucho más fácil. Al final, la respuesta es sarcoidosis y darle al paciente corticosteroides como primer, digámoslo, hallazgo en el tratamiento farmacológico. Entonces, bueno que tomen esta recomendación basado en la propia experiencia que he tenido. Ahora, miremos esa misma pregunta, pero en español. Y verá que vas a decir, nunca, doctores, los que están aquí en esta masterclass, se les va a olvidar cómo ver desde el punto de vista académico una sarcoidosis. Entonces ahorita dices, paciente femenina de 36 años, de raza negra, quien consulta al dermatólogo debido a que nota lesiones en la piel. Se decide realizar más estudios encontrando alteraciones de la vitamina D, hipercalcemia y elevación en los niveles de la enzima convertidora de angiotensina. No olviden la triada, granulomas no caseosos, hipercalcemia y exceso de vitamina D, empieza a pensar en tu examen en sarcoidosis. Debido al anterior, se decide realizar estudios radiológicos pulmonares encontrando granulomas no caseosos e infiltrados pariliares. Además, el líquido obtenido de lavado broncoalveolar se encuentra un predominio de células CD4. Durante la investigación clínica, la paciente también comenta que ha presentado eritema facial, cascarita, como decimos en algunos países. Nos quieren hacer caer. ¿Con qué? Con lupus eritematoso sistémico. Malestar general, fatiga y frecuente dolor articular.
Acorde al caso clínico, ¿cuál sería el diagnóstico y tratamiento más apropiado? Ya no se nos va a olvidar, mujer de raza negra, edad reproductiva, nos quieren hacer confundir con patologías autoinmunes, con patologías micóticas o con tuberculosis. Tuberculosis tómalo más para estos pacientes que han migrado de la India, típico en el examen. Importante tener eso claro. Ahora, para empezar a finiquitar o como para darle más forma a esto, ¿cómo me doy cuenta cuando estoy listo para el examen? Entonces, mira lo que hemos hablado hasta el momento, doctores. Primero, tenemos que hacer fundamentación, fundamento. Después de que fundamento, o casi pues al mismo tiempo de que estoy fundamentando, estoy haciendo los Q-Bank, es decir, estoy haciendo los bancos de preguntas. Y viene un tercer punto que tienes que usar, los NBME. Los NBME. Mucho cuidado, doctores. Algunos empiezan a frustrarse porque no empiezan a obtener puntajes muy buenos en los Q-Bank cuando están empezando a estudiar. Recomendación de primer orden. El mismo día que empiezas a fundamentar, ese mismo día empiezas a hacer preguntas. No importa que no las entiendas, no importa de que no te queden buenas. Aunque no lo creas, estás aprendiendo mucho. En los errores es donde más se aprende. Pero la intención es que no cometas esos errores el día de tu examen real. Comete todos los errores necesarios haciendo preguntas, preparándote. Pero el día de tu examen, ve seguro a que la gran mayoría de las preguntas, más del 85%, te van a quedar buenas. ¿Y cómo me doy cuenta que el día de mi examen, más del 85% de las preguntas me van a quedar buenas? Dos secretos. El primero está en el Q-Bank. Al Q-Bank hazle mínimo 2 vueltas. ¿Qué quiere decir 2 vueltas? Es decir, lo revisas completamente todo al menos 2 veces. Un Q-Bank en promedio tiene entre 3,000 a 3,500 preguntas. Haz por lo menos ese Q-Bank como mínimo. Si puedes hacerlo 3 o 4 veces mejor, pero como mínimo 2 veces. Ahora, en esa segunda vuelta, como mínimo, ideal que sea una tercera o cuarta vuelta, pero en tu última vuelta ese Q-Bank, que el puntaje general esté por encima del 85%. Mucho cuidado, el Q-Bank está hecho para ayudar lo que has fundamentado en tu curso en español. El Q-Bank no es evaluativo, mucho cuidado. Por eso muchos se frustran. Si te queda una pregunta mal en el Q-Bank, no importa, aprendiste del error y la próxima vez que veas esa pregunta te va a quedar buena y probablemente vas a entender el concepto de por qué estaba mala y por qué ahora tiene que quedarte buena en X respuesta. ¿Qué examen o qué test o qué herramienta sí es evaluativa? Los NBME. Entonces, mucho cuidado. ¿Yo para qué me voy a evaluar si ya estoy listo, si sé que no estoy listo? ¿Cómo sé que estoy listo? En mi última vuelta del Q-Bank que esté haciendo, debo de estar por encima del 85%. Si estoy en el 70, en el 65, no tomes un NBME porque vas a perder el dinero y vas a perder la herramienta, porque cuando estés listo y tengas tu Q-Bank por encima del 85%, ese NBME que ya tomaste no lo debes de tomar porque ya no va a ser evaluativo, ya está sesgado, ya sabes las respuestas. Entonces, dale muchas vueltas cuanto sea necesario al Q-Bank hasta que tu puntaje esté igual o superior al 85%. Solo en ese momento vas a tomar al menos 4 NBME para saber si definitivamente este puntaje en el score general que te están mostrando los NBME, estos 4, perdón, en el Q-Bank mayor del 85%, estos 4 NBME lo van a corroborar, lo van a recertificar. Entonces, ¿por qué debo de usarlos? Porque
son los que me dicen si estoy o no listo verdaderamente para el examen. ¿Quiénes? Los NBME. ¿Y por qué los debo de usar? Porque si yo voy seguro de que voy a ganar el examen, pues me da mucha tranquilidad. Entonces, 3 cosas que tienes que tener para tu examen. Un curso de fundamentación ideal si es en tu lengua nativa, en nuestro caso español. El QBank. Y para ya definir tu fecha del examen, los NBME. Importantísimo. Vamos acá. ¿Cuándo saber si estoy listo para el Step 1? Entonces recuerda lo que les acabé de informar. Solo si el QBank en al menos 2 vueltas está superior al 85%. Solo cuando el QBank está por encima del 85%, voy y tomo los NBME, los NBME. ¿Y tomo cuántos? Al menos 4. Esos 4 deben de estar también por encima del 85%. Si he fundamentado bien, te lo aseguro que el QBank lo vas a tener en tu segunda o tercera vuelta por encima del 85% y vas a ganar los NBME. Pasas los NBME, en ese momento te vas a tu día tan esperado de presentar el Step 1. Entonces, ¿cómo sé que estoy listo? Mis scores en el QBank y en los NBME están por encima del 85%. El QBank no me está evaluando, solamente ese 85% me está diciendo, ya te puedes evaluar. Ahora me evalúo con los NBME. Tengo el NBME por encima del 85%, ahora sí me está diciendo a través de una evaluación que simula el examen real, que estás listo y que vas a pasar tu examen real. Entonces, importante esas herramientas. Ahora, programé mi examen, me voy a presentar el examen. ¿Qué debo esperar el día de mi examen? Primero, va a ser en un centro Prometric. Entonces, les comenté al principio, coloquémoslo aquí, Prometric, que los centros Prometric están en cualquier país, bueno, en la gran mayoría. Pero en Latinoamérica están todos los países, en todas las capitales de cada país. En España también está y en Europa en la gran mayoría de los países está. Ahora, ese día te van a decir, o cuando llegue tu permiso de presentar el examen, te van a decir que puedes llevar los libros, tus notas, todo lo que quieras académico, pero lo tienes que dejar en un locker. No puedes entrarlo a tu sala donde está el computador presentándolo. Mi recomendación es no lleves nada, doctor o doctora. No vas a tener el espacio ni la cabeza para estar mirando notas, porque no sabes qué pregunta te va a salir. No lleves nada. Mejor prepárate bien. Fundamenta en tu lengua nativa, que es el español. Haz cuantas preguntas puedas, entre más mejor, y toma los NBME. Si estás tranquilo de que tu QBank estuvo por encima del 85, estás tranquilo de que tus 4 NBME estuvieron por encima del 85, vas a pasar y muy bien el examen. Entonces, básicamente, ¿qué esperas ese día? Que puedes llevar lo que quieras, pero mi recomendación es no lleves nada. Vete en ropa cómoda, incluso si puedes ropa que parezca casi pijama, que sientas mucha comodidad, vete bañado. El día anterior descansa todo el día. Una semana antes del examen no estudies nada. Lo que no estudiaste durante todo el tiempo de preparación no lo vas a ganar en estrés en una semana. Ese día te van a revisar, te van a pasar detectores de metales, van a pedir que te quites las gafas si usas gafas, te van a revisar y vas a sentarte en un computador que está vigilado por cámaras. No puedes entrar ningún apunte, ninguna nota. Si lo haces, quedas vetado, quedas suspendido casi que de por vida en la gran mayoría de las veces de poder tener la posibilidad de ejercer en Estados Unidos. Ese día del examen te va a dar posiblemente un poco de nervios, ansiedad. Para que disminuyas ese tema, 2 o 3 días antes de tu examen, vete al centro donde vas a presentar el examen. Conoces la ruta, conoces en dónde está localizado, conoces el entorno y todos estos temas disminuyen tu ansiedad. Importante que conozcas estas situaciones antes de ir al examen. Entonces, recomendaciones finales. Recuerda, querido
doctora o doctor. Si no estás en Estados Unidos, no te vengas a Estados Unidos. Vas a incurrir en más gastos que no tienes la necesidad de incurrir en ellos. Pasaste el Step 1 y el Step 2 CK, ahí sí vente. Vente a hacer cualquier intercambio, a practicar mucho más el inglés. En ese momento sí te enfocas en los temas del inglés, pero ya te has liberado de lo que más pesa cuando vas a hacer la aplicación a tu residencia, el Step 1 y el Step 2 CK. Eso es lo que más pesa el día de tu entrevista en la residencia. Fundamenta, acuérdate, fundamentación. ¿Y cómo fundamento? En tu lengua nativa, con un curso que te explique cada punto a fundamentar en español. Tercer punto, haz cuantos QBank te sea posible. Entre más preguntas haga, mejor te va a ir el examen. Y lo último, nunca presentes un examen sin haber hecho los NBME. Y nunca hagas un NBME sin tener el puntaje general del Q1 por encima del 85%. Entonces, aquí hay dos secretos, 85%. Para poder presentar el NBME, debo de tener el Q1 por encima del 85%. Y el otro secreto es fundamenta siempre en español. Te va a reducir el tiempo drásticamente de preparación. Importantísimo. Espero, doctores, que haya sido bastante nutritivo estas recomendaciones desde mi experiencia, desde lo que yo viví cuando estaba preparando estos exámenes. Recuerda, 1 más 1 es 2, es muy fácil, pero si no sabemos sumar, 1 más 1 es muy complicado. Si fundamentas en tu lengua nativa, va a ser muy fácil. Importante.